Mi familia volvió a olvidar mi cumpleaños, pero esta vez decidí usar mis ahorros para darme un viaje de lujo a Europa. Cuando subí fotos, mi nuera comentó, «Qué padre, pero ¿cuándo vas a pagar la renta?». Al regresar al país, me dio gusto estar de vuelta. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde llega mi voz. Me desperté el 15 de octubre con ese nudo familiar en el estómago. Hoy cumplía 61 años. Me quedé un momento acostada, mirando el techo, preguntándome si este año sería distinto. Tal vez Michael se acordaría. Quizá me llamaría temprano, como lo hacía de niño, entrando corriendo a mi cuarto con tarjetas hechas a mano y sonrisas chuecas. El silencio se fue alargando. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me preparé un café en la cocina de mi pequeño departamento, la misma rutina de los últimos 3 años desde que Harold murió. El noticiero de la mañana hablaba de tráfico y del clima, pero yo ni ponía atención. Solo miraba de reojo el celular, deseando que sonara. Para mediodía ya no pude engañarme, Michael lo había olvidado otra vez. Y no solo Michael. También mi hermana Linda, que vive a 2 horas, pero parece estar en otro planeta. Mis antiguos compañeros de la oficina de seguros, donde trabajé 35 años archivando papeles y contestando teléfonos. Hasta la señora Peterson, mi vecina, que siempre me horneaba galletas en cada cumpleaños cuando Harold vivía. Me senté frente a la mesa de la cocina, viendo la única tarjeta que recibí, la del consultorio de mi dentista. Una tarjeta genérica con un diente de caricatura usando sombrero de fiesta que decía, «Que tengas una sonrisa brillante en tu día especial». Casi me reí, pero lo que salió fue más bien un sollozo. La tarde se me fue eterna. Traté de mantenerme ocupada, reorganizando mi closet, sacudiendo repisas que ni polvo tenían. Cada hora sin un solo detalle era como otra capa de invisibilidad que se me pegaba encima. ¿Así sería el resto de mi vida? ¿Pasar los días como si no le importara a nadie más que a mí? Como a las 4 decidí manejar hasta la casa de Michael. Quizás solo estaba ocupado. Tal vez Addison había planeado algo. O a lo mejor yo estaba exagerando. Su casa estaba en uno de esos fraccionamientos nuevos donde todos los jardines son idénticos y en cada cochera hay 2 camionetas. Yo les había ayudado con el enganche de la casa hace 3 años, metiendo mano en los ahorros que Harold y yo habíamos juntado con tanto esfuerzo. Es para la familia, me dije en aquel entonces. Es lo que hacen las mamás. Toqué la puerta con una bolsita de regalo en la mano. Dentro llevaba un libro que había comprado para mi nieto, Tyler. A sus 8 años ya empezaba a leer libros con capítulos, y recordé cuánto le gustaban a Michael las historias de aventuras cuando tenía esa edad. Addison abrió la puerta todavía con su ropa de yoga, aunque ya era tarde. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta perfecta y tenía esa expresión de leve fastidio que siempre ponía cuando yo llegaba sin avisar. «Oh, Diane». «Hola». No se movió para dejarme pasar. «Hola, cariño». Andaba por el rumbo y pensé en pasar a saludar. ¿Está Michael? Está en el trabajo. No regresa hasta las 7. Volteó hacia atrás como esperando que alguien la rescatara de esa plática. Está bien. Traje algo para Tyler. Levanté la bolsita de regalo. Está en su entrenamiento de fútbol. Addison cambió el peso de un pie al otro. ¿Necesitabas algo? ¿Necesitar algo? ¿Como reconocimiento? ¿Como que alguien se acordara de mí? ¿Como sentir que todavía importaba para mi propia familia? No, nada urgente. Solo quería saludar. Nos quedamos paradas en un silencio incómodo. Detrás de ella alcancé a ver la sala impecable, con muebles blancos y cojines perfectamente acomodados. Todo parecía sacado de una revista. Hasta las fotos familiares eran de estudio, con sonrisas medidas al ángulo perfecto. Bueno, te dejo para que sigas con tu día, dije al fin. Está bien, le digo a Michael que pasaste. Ya estaba cerrando la puerta. Caminé de regreso a mi coche despacio, sintiéndome cada vez más pequeña con cada paso. En el retrovisor vi cómo su casa perfecta desaparecía mientras me alejaba. Una casa hermosa, una familia perfecta. Y de alguna manera,
yo no encajaba en nada de eso. Esa noche me senté sola en mi sala, frente a un pastelito del súper con una sola velita titilando encima. Lo compré por impulso, diciéndome a mí misma que era una tontería, pero necesitaba algo que marcara el día. El betún de vainilla estaba demasiado dulce, pero igual me comí una rebanada. Mi celular por fin sonó a las 8:30. El nombre de Michael apareció en la pantalla y, por un momento, mi corazón se iluminó. Hola, mamá. Addison me dijo que pasaste más temprano. Sí, solo quería ver cómo estaban todos. Qué bien. Oye, justo quería preguntarte algo. ¿Podrías cuidar a Tyler el próximo sábado? Addison y yo tenemos esa gala benéfica y la niñera de siempre canceló. Cerré los ojos. Claro, por eso llamaba. Claro, hijo. ¿A qué hora? Perfecto, como a las 6. Seguro regresamos hasta medianoche. Hablamos unos minutos más sobre los entrenamientos de fútbol de Tyler y el nuevo trabajo de medio tiempo de Addison en una boutique del centro. Conversación de familia normal. Nada sobre la fecha. Nada sobre lo que significaba ese día. Cuando colgó, me quedé sentada en la penumbra, viendo cómo el pastelito de cumpleaños se iba quedando duro en la mesa de centro. 61 años, y sentía que me desvanecía un poco más cada día. No era exactamente morir, sino desdibujarme, convertirme en ruido de fondo en mi propia vida. Miré mi departamento, de verdad lo miré. La silla de lectura de Harold seguía en la esquina, aunque nunca tuve el valor de sentarme en ella. Nuestra foto de boda colgaba en la pared, los dos tan jóvenes, llenos de esperanza. Mi título de enfermería de hace 40 años, enmarcado y un poco chueco. Esa era mi vida. Esas 4 paredes y los recuerdos que guardaban. Y al parecer nada de eso importaba lo suficiente como para que alguien recordara el día en que nací. Las lágrimas llegaron entonces, por fin. No los sollozos dramáticos de las películas, sino esas lágrimas silenciosas, constantes, que al final solo te dejan vacía. Lloré por el cumpleaños que pasó desapercibido, por las llamadas que nunca llegaron, por la certeza creciente de que me había convertido en un mueble más dentro de la vida de mi propia familia. Pero en medio de ese vacío, algo más empezó a moverse. Una pequeña chispa de algo que no había sentido en años. No era tristeza, ni lástima por mí misma, era coraje. Un coraje real, honesto, por sentirme usada, invisible, por conformarme con migajas cuando yo merecía un lugar en la mesa. Para cuando me fui a la cama esa noche, el coraje se había transformado en algo más callado, pero mucho más peligroso, una resolución, una decisión que empezaba a formarse en el fondo de mi mente. Todavía era frágil, demasiado tenue para mirarla de frente, pero crecía con cada hora olvidada. Mañana haría algo que nunca había hecho. Mañana dejaría de esperar a que mi vida importara para los demás y empezaría a hacer que importara para mí. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Michael cuando tenía 7 años, poniéndose de puntitas para alcanzar la barra de la cocina, decidido a prepararme el desayuno en la cama por mi cumpleaños. Quemó el pan y derramó jugo de naranja por toda la charola. Pero su sonrisa estaba tan llena de orgullo, tan rebosante de amor. ¿En qué momento cambió eso? ¿En qué momento me convertí en alguien a quien solo llamaba cuando necesitaba un favor? A la mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina con la laptop abierta, mirando la página de mi banco. Los números se sentían irreales. Después del seguro de vida de Harold, su pensión y nuestros modestos ahorros, tenía 47,000 pesos guardados en cuentas que casi no tocaba. Se suponía que era mi red de seguridad, mi fondo para emergencias, mi dinero para el entierro. Pero, ¿para qué lo estaba guardando en realidad? ¿Para un futuro en el que seguiría borrándome en el fondo de la vida de los demás? Llevaba 1 hora navegando en sitios de viajes, mi café ya frío, mientras hacía clic en imágenes de cafés parisinos y fuentes romanas. Los precios me hicieron encoger el estómago. 3 semanas en Europa costarían casi $15,000. Para alguien que había recortado cupones toda su vida adulta, que siempre compraba marcas genéricas y buscaba remates en las rebajas, aquello se sentía como un lujo imposible. Mi celular vibró. Un mensaje de Michael: gracias por cuidar a Tyler el sábado.
Nos salvaste la vida. Nos salvaste la vida. Me quedé mirando esas palabras hasta que se me nublaron los ojos. Eso era para ellos, no una persona con sueños y deseos propios, sino una solución conveniente a sus problemas. Cerré la laptop y caminé hasta el cajón de abajo del buró de Harold, donde guardaba papeles importantes. Entre documentos de seguros e impuestos, estaba un sobre pequeño que no había abierto en 3 años. Dentro estaban los folletos de viaje que Harold y yo habíamos juntado en nuestros últimos años juntos. Cuando me jubile, solía decir, señalando fotos de la Torre Eiffel y la Torre de Pisa, vamos a ver todo lo que nos faltó. Pero Harold se enfermó antes de poder jubilarse. El cáncer de páncreas se lo llevó en 6 meses desde el diagnóstico, y todos nuestros planes cuidadosos se convirtieron en recuerdos guardados junto a tarjetas de pésame y programas de funeral. Extendí los folletos sobre la mesa de la cocina. Sus páginas brillantes mostraban parejas de nuestra edad sonriendo frente a monumentos europeos. Harold había marcado cosas con pluma roja, una clase de cocina en la Toscana, un crucero por el Sena, un recorrido a pie por el barrio gótico de Barcelona. El coraje de anoche seguía ahí, pero ahora se mezclaba con otra cosa. Dolor, sí, pero también una extraña determinación. Harold ya no estaba, pero yo sí. Todavía. Reabrí la laptop y empecé a llenar formularios. Vuelo a París, 28 de octubre. Regreso, 18 de noviembre. 3 semanas. Hoteles en París, Roma y Barcelona. No los baratos que normalmente elegiría, sino los boutiques que Harold había señalado en sus revistas de viajes. Me temblaban las manos mientras ingresaba la información de mi tarjeta de crédito. 15,473 pesos. Más dinero del que había gastado jamás en algo, excepto en coches o cuentas médicas. En pocos minutos llegaron los correos de confirmación, pases de abordar, reservaciones de hotel, seguro de viaje. De pronto, era real. En 2 semanas estaría en un avión rumbo a Europa, haciendo algo con lo que había soñado durante 20 años, pero que nunca creí tener el valor de hacer sola. La culpa me golpeó de inmediato. ¿Qué clase de persona egoísta gasta sus ahorros de toda la vida en unas vacaciones? ¿Y si me enfermaba? ¿Y si Michael necesitaba ayuda con algo? ¿Y si algún día Tyler ocupaba dinero para la universidad? Pero entonces recordé el día anterior. Recordé estar sentada sola con un pastelito del súper, celebrando un cumpleaños que nadie más se tomó la molestia de reconocer. Recordé que me trataban más como niñera que como abuela, más como banco que como madre. Llamé a Michael al trabajo, con el corazón latiéndome en la garganta. Hola, mamá. ¿Todo bien? Todo está bien. Solo quería avisarte que no voy a poder cuidar a Tyler en las próximas semanas. Oh, hubo sorpresa en su voz. ¿Vas a algún lado? A Europa. Me voy el miércoles que viene. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿A Europa, tú sola? Sí. Mamá, digo, ¿estás segura de que es seguro a tu edad? A mi edad. Como si tener 61 me hiciera antigua e indefensa. Voy a estar bien, Michael. Pero el gasto. El dinero del seguro de papá se suponía que era para emergencias. Ahí estaba. La suposición de que mi dinero y mis decisiones necesitaban de su aprobación. Esto es una emergencia, dije en voz baja. Estoy desapareciendo, Michael. Me estoy volviendo invisible en mi propia vida, y si no hago algo al respecto ahora, nunca lo haré. Otro silencio largo. No entiendo. Claro que no entendía. ¿Cómo podría? Él nunca había tenido que ver su propia vida encogerse hasta quedar en los márgenes de la de los demás. No necesitas entender, le dije. Solo quería que supieras que me voy. Al colgar, me quedé sentada frente a la mesa de la cocina, mirando los correos de confirmación en la pantalla de mi laptop. Una parte de mí quería cancelar todo y volver a la rutina segura de mi vida pequeña y predecible. En lugar de eso, abrí una nueva pestaña y busqué maletas. La siguiente semana pasó como en un torbellino de preparativos. Me compré ropa nueva, algo que no hacía para mí desde hacía años.
Y no cosas prácticas de rebajas en la tienda departamental, sino piezas hermosas de boutiques a las que jamás me había atrevido a entrar. Un suéter suave de casimir en azul profundo. Unos botines de piel que costaban más que mi gasto mensual en despensa. Un abrigo que me hacía sentir elegante en vez de invisible. Me corté y me pinté el cabello en un salón de verdad, no en la cadena barata a la que siempre iba. La estilista, una joven con mechones morados, miró la foto de mi licencia de conducir y negó con la cabeza. Vamos a resaltar tus ojos, me dijo, separando mi cabello canoso con precisión profesional. Tienes una estructura ósea preciosa. Solo hay que mostrarla. Cuando giró la silla hacia el espejo, casi no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía un cabello plateado que brillaba con la luz, pómulos más definidos y unos ojos que parecían vivos, no resignados. Te ves increíble, dijo la estilista. Y por primera vez en años, le creí. No le conté a mucha gente sobre el viaje. La señora Peterson, mi vecina, aceptó regar mis plantas. Organicé para que detuvieran mi correspondencia. Llamé al consultorio de mi doctora para asegurarme de que mis medicinas estuvieran al día. La noche antes de mi vuelo, acomodé con cuidado mi ropa nueva en la maleta que había comprado. No era el bolso de viaje que usaba para pasar la noche en casa de Linda, sino equipaje de verdad, con ruedas y compartimentos para todo lo que pudiera necesitar. Mientras doblaba el suéter de casimir, sonó mi celular. Michael otra vez. Mamá, he estado pensando en este viaje. Sí, tal vez Addison y yo podríamos ir a visitarte mientras estés allá. Que sea unas vacaciones en familia. Me detuve. Hasta mi único acto de independencia, y él quería convertirlo en algo para ellos. No, Michael. No. Esto es algo que necesito hacer sola. Pero mamá. Tengo 61 años. He pasado los últimos 40 cuidando de los demás. Esto es para mí. Las palabras se sentían raras en mi boca, egoístas y extrañas, pero también verdaderas. No entiendo por qué estás siendo así. ¿Así como? ¿Como una persona con sus propios deseos y necesidades? ¿Como alguien que también importa? Sé que no lo entiendes, le dije. Pero quizá cuando regrese podamos hablar de eso. Esa noche me acosté escuchando los sonidos familiares de mi departamento, el zumbido del refrigerador, la televisión de los vecinos de arriba, los coches pasando por la calle. Sonidos que se habían vuelto la banda sonora de mi soledad. Mañana escucharía otros. Anuncios de aeropuerto, motores de avión, idiomas que no entendía. Dormiría en camas en las que nunca había dormido, probaría comidas que jamás había probado, vería lugares con los que solo había soñado. Por primera vez desde que Harold murió, me sentía emocionada por el mañana en vez de resignada a él. La rebelión había comenzado. La comida del avión era pésima, pero no me importaba. Estaba sentada en un asiento junto a la ventana, mirando cómo el océano Atlántico se extendía sin fin debajo de mí. Y por primera vez en años, me sentía realmente despierta. El hombre mayor a mi lado hojeaba un librito de frases en francés, murmurando la pronunciación en voz baja. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, sonrió. ¿Primera vez en París?, preguntó. Sí, primera vez en cualquier parte. ¿De verdad? Te espera una maravilla. Mi esposa y yo fuimos el año pasado, para nuestro 50 aniversario. Nos cambió la forma de ver la vida. Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero la sobrecargo pasó repartiendo formularios de aduana y el momento se esfumó. Aún así, sus palabras me acompañaron mientras descendíamos entre las nubes rumbo al aeropuerto Charles de Gaulle. El hotel en París no se parecía a ningún lugar en el que yo hubiera estado. El lobby tenía pisos de mármol y candelabros de cristal, y el conserje me habló en un inglés con acento que hacía que hasta las indicaciones más simples sonaran elegantes. Mi habitación estaba en el cuarto piso, con ventanas altas que daban a una vista de calles arboladas y edificios haussmannianos con sus característicos balcones de hierro. Dejé la maleta en el suelo y caminé hacia la ventana. Abajo, los parisinos se movían con propósito por las banquetas. Mujeres con abrigos entallados paseaban perros pequeños. Hombres con bufandas cargaban baguetes bajo el brazo. Todos parecían pertenecer exactamente a ese lugar.
Por un momento, la vieja ansiedad regresó. ¿Qué estaba haciendo aquí? No hablaba francés. No sabía cómo funcionaba nada. Era una viuda de 61 años de Ohio sin ningún derecho a pretender que podía recorrer sola una ciudad extranjera. Pero entonces recordé la voz de Michael al teléfono. ¿A tu edad? Recordé la cara impaciente de Addison en la puerta. Recordé mi pastel de cumpleaños comido sola en la oscuridad. Saqué mi ropa nueva de la maleta y la colgué con cuidado en el armario ornamentado. El suéter de casimir se veía distinto aquí, más elegante, más sofisticado. Las botas de piel parecían listas para aventuras que jamás me había atrevido a imaginar. Esa primera noche caminé hasta un pequeño bistro que el conserje me había recomendado. La anfitriona me acomodó en una mesita junto a la ventana, y pedí lo único en el menú que pude pronunciar, coca o vin. El vino llegó primero, una copa de tinto que no se parecía a nada de lo que había probado en casa. Terroso, complejo, y después de 2 sorbos sentí que mis hombros se aflojaban por primera vez en meses. Cuando llegó la comida, fue toda una revelación. El pollo se deshacía del hueso, y la salsa, espesa con vino y hierbas, le dio vida a todo mi paladar. Comí despacio, mirando a la gente pasar por la calle. Una pareja discutía apasionadamente en un francés rápido, gesticulando con las manos. 2 chicas adolescentes compartían un cigarro y se reían de algo en el celular. Una mujer mayor pasó arrastrando un carrito lleno de víveres, saludando con un leve movimiento de cabeza a la gente que encontraba en su camino. Nadie me miraba con lástima ni con impaciencia. Nadie esperaba nada de mí. Yo era simplemente una mujer cenando, invisible, pero invisible en el mejor sentido posible. En los días siguientes caí en un ritmo que jamás había conocido. Me despertaba cuando mi cuerpo quería, no porque una alarma me lo exigiera. Desayunaba en la terraza del jardín del hotel, donde el café era fuerte y los croissants dejaban hojuelas de mantequilla en mis dedos. Caminaba durante horas por barrios cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar, perdiéndome y encontrando el camino de regreso una y otra vez. En el barrio del Marais descubrí tienditas de ropa vintage que vendían prendas de otras décadas. La dueña de una de ellas, una mujer de mi edad con el cabello plateado cortado en un bob elegante, me ayudó a probarme un pañuelo Hermès antiguo. Tresbel dijo, acomodándolo en mi cuello. Muy hermoso. Me miré en su espejo antiguo. El pañuelo era de seda, estampado con caballos y carruajes en tonos verdes profundos y dorados. Costaba más de lo que solía gastar en ropa en 6 meses, pero al ver mi reflejo apenas me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía estilo, confianza, presencia. Compré el pañuelo. En el Museo de Orsay me quedé de pie frente a los cuadros de Renoir con mujeres como protagonistas, impresionada por cómo brillaban con vida y calidez. No eran jóvenes, la mayoría de ellas. Tenían arrugas alrededor de los ojos, figuras más llenitas, esa clase de belleza auténtica que solo nace de vivir plenamente en tu propia piel. ¿En qué momento dejé de creer que yo también merecía ocupar un lugar en el mundo? Empecé a tomar fotos, no solo de los monumentos famosos, sino de momentos ordinarios que me llamaban la atención. Un señor alimentando palomas en los jardines de Luxemburgo. Una mujer de mi edad sentada sola en una cafetería leyendo un libro y viéndose perfectamente tranquila. Una mamá enseñándole a su hija a andar en bicicleta a lo largo del Sena. Las dos riendo cuando la niña perdía el equilibrio. Cada noche subía algunas fotos a Facebook. No muchas. Y con leyendas sencillas, café de la mañana en París. Hoy encontré este pañuelo hermoso. La luz aquí es increíble. No buscaba darle envidia a nadie, solo estaba documentando esta nueva versión de mí, una mujer que aprendía a existir por su propio gusto en lugar de por la conveniencia de los demás. Las respuestas me sorprendieron. Excompañeros de trabajo con los que no hablaba desde hacía años me dejaron comentarios alentadores. La señora Peterson escribió, «Te ves tan feliz, querida». Incluso algunos amigos de la prepa de Michael, gente que apenas conocía, empezaron a seguir mi viaje con un interés genuino. Pero de Michael, nada. De Addison, tampoco. En Roma me hospedé cerca de la Plaza de España, en un hotel boutique con terraza en la azotea. Me despertaba cada mañana con las campanas de las iglesias y el sonido de las motos sobre las calles empedradas.
y desayunaba helado, simplemente porque podía. Compré unos guantes de piel en un puesto callejero, donde el vendedor, con su inglés maltratado, me coqueteó y me hizo reír. En la fuente de Trevi pedí un deseo y lancé mi moneda como todos los turistas. Pero mi deseo no fue por amor, ni dinero, ni salud. Pedí tener el valor de seguir siendo esta versión de mí misma. Al volver a casa, me inscribí en una clase de cocina en Trastevere, donde aprendí a hacer pasta fresca con una mujer llamada Rosa, que tendría mi edad pero parecía eterna en su seguridad y alegría. Éramos 6 alumnos, y ella nos enseñó a enrollar gnocchi con los dedos, a doblar ravioles para que el relleno no se saliera, a coordinar el tiempo para que la pasta quedara perfecta y la salsa lista. Cocinar es amor, dijo Rosa con su acento marcado en inglés. Pero primero, debes amarte lo suficiente para alimentarte bien. La mayoría de los estudiantes eran parejas, algunos de luna de miel, otros celebrando aniversarios. Al principio me sentí incómoda, siendo la única persona sola, sin alguien con quien compartir la experiencia. Pero conforme avanzaba la noche, entendí algo, no estaba sola. Estaba independiente. Y eso era distinto. Cuando nos sentamos a comer lo que habíamos preparado, Rosa sirvió vino para todos y levantó su copa. Por los nuevos amigos, dijo mirándome directo, y por las mujeres que son lo bastante valientes para cocinar para sí mismas. Sentí que las lágrimas me punzaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran esas lágrimas que salen cuando alguien realmente te ve y reconoce tu valor. Esa noche subí una foto de mis ravioles hechos a mano, dorados y perfectos, servidos en un plato blanco. El pie de foto decía, aprendiendo que soy buena compañía para mí misma. Las respuestas llegaron de inmediato. Mujeres de mi edad y mayores compartiendo sus propias historias de cómo se redescubrieron después de años de poner a todos los demás primero. Viudas que habían aprendido a viajar solas. Divorciadas que empezaron nuevas carreras a los 60. Madres cuyos hijos se habían ido de casa y que ahora descubrían quiénes eran más allá del papel de cuidadoras. Me quedé despierta hasta tarde leyendo sus comentarios, sintiéndome parte de una hermandad que nunca había sabido que existía. Mujeres que entendían lo que significaba volverse invisible en tu propia vida, y que habían encontrado el valor para hacerse visibles de nuevo. En Barcelona renté un pequeño departamento en el barrio gótico en lugar de hospedarme en un hotel. Quería fingir, aunque fuera por una semana, que esa era mi vida real. Que yo era el tipo de mujer que compraba en los mercados locales y hablaba un español torpe con los vendedores, que sonreían ante mis intentos. Todas las mañanas le compraba flores frescas a la misma señora mayor en el mercado. Ella empezó a reconocerme, me apartaba las mejores y me enseñaba las palabras en español para cada tipo, rosas, claveles, lirios. Cenaba tarde, como los locales, sentada en mesas al aire libre bajo luces colgantes, mirando a los artistas callejeros y escuchando idiomas que no entendía, pero que de alguna forma sentía en los huesos. Compré un vestido de flamenco en una tienda cerca de la catedral, rojo, dramático y completamente impráctico para mi vida de regreso en casa. Pero quizá de eso se trataba. Quizá estaba aprendiendo que mi vida de allá no tenía que ser igual a como había sido antes. La última noche en Barcelona me puse el vestido de flamenco para cenar en un pequeño restaurante que me había recomendado el dueño del departamento. El mesero, un hombre más o menos de la edad de mi hijo, me halagó en español y en inglés. Señora, se ve hermosa, como una verdadera mujer de Barcelona, me dijo el mesero. Y me sentí hermosa. Más que eso, me sentí viva de una manera que había olvidado que existía. Al regresar al departamento, caminando por las calles iluminadas con faroles ámbar, mi teléfono vibró con una notificación. Alguien me había etiquetado en un comentario en una de mis fotos. Miré la pantalla y, de golpe, mi nueva confianza se tambaleó. Era Addison, y lo que había escrito me hizo que el estómago se me fuera hasta los pies. Me quedé congelada en una calle empedrada de Barcelona. El vestido de flamenco que hasta hace un momento me hacía sentir tan bella, de pronto parecía un disfraz. La luz de la pantalla del celular me encandilaba demasiado bajo la luz ámbar de la calle mientras leía una y otra vez el comentario de Addison. Qué bueno verte disfrutando en Europa, Diane, pero quizá deberías pensar en tu familia en casa.
Michael está batallando con la hipoteca y Tyler necesita tachones nuevos para el fútbol, pero supongo que eso no importa cuando estás ocupada jugando a la turista. Ojalá los hoteles de lujo y las cenas caras valgan la pena. Ah, y por cierto, ¿cuándo piensas pagarnos la renta que nos debes? Las manos me empezaron a temblar. El aire cálido de España, que hacía unos minutos se sentía tan mágico, ahora me asfixiaba. Me recargué contra una pared de piedra, tratando de procesar lo que acababa de leer. ¿Renta que debo? ¿Qué renta? La foto en la que había comentado era totalmente inocente, un plato de paella de mi cena. El arroz dorado brillando con mariscos y azafrán. El pie de foto decía simplemente, última noche en Barcelona. Agradecida por esta experiencia increíble. Pero ahora, gracias al comentario público de Addison, cualquiera que lo viera pensaría que yo era una mujer egoísta paseando por Europa mientras mi familia sufría económicamente. Peor aún, pensarían que le debía dinero a Michael y que me negaba a pagárselo. Empecé a desplazar la pantalla, leyendo las respuestas que ya habían comenzado a aparecer. La mayoría de los comentarios venían de gente que apenas conocía. Amigos de Michael y Addison que solo tenían su versión de la historia. ¡Wow! Eso sí que es frío, Diane. La familia debería estar antes que las vacaciones. Yo jamás abandonaría a mis hijos así. Cada comentario se sentía como una bofetada. Quería responder, defenderme, explicar que jamás le había pedido dinero prestado a Michael, que al contrario, yo había sido quien los apoyó económicamente durante años. Pero también sabía que contestar solo lo empeoraría, lo convertiría en un pleito familiar público que terminaría humillándonos a todos. Mi teléfono vibró con un mensaje directo de alguien llamada Jennifer Walls. No reconocía el nombre, pero su foto de perfil mostraba a una mujer de mi edad, con una mirada amable. Hola Diane, no te conozco personalmente, pero he seguido tu aventura europea porque amigas en común han compartido tus publicaciones. Ese comentario de tu nuera fue completamente inapropiado e injusto. Yo he estado en tu lugar, familiares que esperan que financie su estilo de vida mientras te tratan como basura. No dejes que ella te robe tu alegría. Te mereces este viaje y mucho más. El mensaje me hizo llorar. Una completa desconocida podía ver la situación con más claridad que mi propia familia. Caminé el resto del trayecto de regreso al departamento en un estado de aturdimiento. Las calles que toda la semana me habían parecido encantadoras ahora se sentían extrañas y solitarias. Subí las angostas escaleras hasta mi hogar temporal, mis tacones resonando en la escalera. Ya adentro, me serví una copa del vino que había comprado en el mercado local y me senté en la pequeña mesa del balcón, mirando hacia el barrio gótico. Los edificios medievales que antes me parecían tan románticos ahora se sentían como testigos antiguos de mi humillación. Abrí mi laptop y empecé a escribir una respuesta al comentario de Addison, pero la borré. Lo intenté de nuevo, la borré otra vez. ¿Qué podía decir que no empeorara las cosas? En vez de eso, llamé a Michael. Allá en Ohio era temprano en la tarde y contestó al segundo timbrazo. Mamá, ¿cómo va el viaje? Su voz sonaba normal, amigable, como si su esposa no me hubiera atacado públicamente hacía apenas una hora. Michael, tenemos que hablar del comentario de Addison. Hubo una pausa. ¿Qué comentario? El que acaba de poner en mi Facebook, sobre un supuesto dinero de renta que según yo te debo. Otro silencio. Esta vez más largo. Ah, eso. ¿Qué eso, Michael? Yo nunca te he pedido prestado en mi vida. Bueno, no prestado exactamente. Su voz se fue apagando. Entonces, ¿cómo exactamente? Escuché cómo suspiraba y, de fondo, la voz de Addison diciendo algo que no logré entender. Es que, hemos tenido algunos problemas de dinero. La hipoteca resultó más cara de lo que pensábamos y Addison tuvo que recortar horas en la boutique. Pues, esperábamos que tal vez pudieras ayudarnos, como lo hiciste antes. Como lo hice antes. Ahí estaba, esa expectativa que llevaba años entre nosotros. Nunca dicha en voz alta, pero siempre presente. Entonces, porque no les he ofrecido dinero últimamente, Addison decidió avergonzarme en público por eso. Solo está estresada, mamá. El dinero ha estado difícil.
Yo también estoy apretada de dinero, Michael. ¿Sabes cómo estoy pagando este viaje? Con el dinero que tu padre y yo ahorramos durante 30 años. Dinero que me daba miedo gastar porque pensaba que algún día lo iba a necesitar para una emergencia, o para ayudar a mi familia si lo requerían. Pero sí lo necesitamos. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros. Ni una disculpa por el ataque público de Addison. Ni un reconocimiento de que lo que había hecho estaba mal. Solo la declaración simple de que necesitaban mi dinero, como si eso lo justificara todo. Michael, te ayudé con el enganche de la casa. Te apoyé con las cuentas del hospital cuando Tyler se rompió el brazo. He cuidado a tu hijo incontables veces para que tú y Addison pudieran salir. Nunca les pedí nada a cambio, excepto que me trataran con un mínimo de respeto. Lo sé, mamá, y lo agradecemos. ¿De veras? Porque tu esposa acaba de decirle a todo el mundo en Facebook que soy egoísta e irresponsable por gastar mi propio dinero en mí misma. Escuché sus voces al fondo, hablando en tono tenso y apurado. Dice que está dispuesta a borrar el comentario, dijo al fin Michael. Ese no es el punto. El punto es que se sintió con derecho de publicarlo. Mira, mamá, quizá este viaje no fue el mejor momento con todo lo que está pasando. Algo dentro de mí tronó. ¿Qué es exactamente lo que está pasando, Michael? Tienen trabajo. Tienen casa. Tienen una familia sana. Lo único que no tienen es una madre dispuesta a sacrificar su felicidad para seguir financiando su estilo de vida. Las palabras salieron más duras de lo que quería, pero no me retracté. Mamá, eso no es justo. ¿Injusto? Injusto es que tu esposa me ataque en público solo porque me atreví a gastar mi propio dinero en mí misma en lugar de dárselos a ustedes. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía las manos temblando de nuevo, pero esta vez no era por tristeza. Era enojo. Enojo puro, limpio, por ser tratada como un cajero automático en lugar de una persona, por ver cómo envenenaban mi alegría en esta experiencia tan hermosa con su avaricia y su sentido de derecho. Abrí de nuevo mi laptop y miré el comentario de Addison, que ya tenía aún más respuestas de gente juzgándome con información incompleta. La injusticia me ardía en el pecho. Entonces noté algo que me heló la sangre. No se había quedado con ese comentario. Había regresado a todo mi álbum de fotos del viaje, dejando comentarios pasivo-agresivos en varias imágenes. En la foto frente a la Torre Eiffel, debe ser lindo tener ese tipo de dinero de sobra. Algunos sí tenemos responsabilidades. En la foto de mi cuarto de hotel en Roma, se ve caro. Ojalá valga la pena dejar a tu familia atrás. En la foto de la clase de cocina, aprender a cocinar para una sola persona suena bastante adecuado. Cada comentario estaba hecho con cuidado, disfrazado de preocupación o de humor, pero en realidad era cruel. Y lo peor era que la gente respondía, enganchándose con su narrativa de que yo era una mujer egoísta que había abandonado a su familia por placeres frívolos. Me recargué en la silla con un nudo en el estómago. Había recorrido sistemáticamente todo mi viaje por Europa intentando envenenarlo con culpa y vergüenza. Cada momento hermoso que compartí, cada pequeña alegría que documenté, ella lo había convertido en prueba de mi egoísmo. Mi celular vibró con otro mensaje de Jennifer Walls. Vi los demás comentarios. Esa mujer es tóxica y lo que está haciendo es abuso emocional. Tú no has hecho nada malo. No dejes que te robe esta experiencia. Luego otro mensaje de una mujer llamada Susan. Mi nuera me hizo algo parecido el año pasado. Me había hecho sentir culpable por cada centavo que gastaba en mí, mientras ella esperaba que yo financiara su estilo de vida. Poner límites fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero me salvó la cordura. Luego llegó otro mensaje. Diane, no te conozco, pero he estado siguiendo tu viaje gracias a las publicaciones de una amiga. Te ves más feliz en estas fotos que la mayoría de las personas en toda su vida. No dejes que nadie te quite eso. Los mensajes seguían llegando. Mujeres que entendían, que habían pasado por situaciones similares, que reconocían la manipulación por lo que realmente era. Poco a poco, el nudo en mi estómago comenzó a aflojarse. Miré una vez más hacia el barrio gótico, hacia esas piedras antiguas que habían sido testigos de siglos de dramas humanos. A la mañana siguiente volaría de regreso a Ohio,
a mi pequeño departamento y a mi vida tranquila. Pero algo fundamental había cambiado en mí durante esas 3 semanas. Había recordado quién era debajo de todos los papeles que había desempeñado para los demás. Había probado la libertad, la alegría y la independencia, y no pensaba renunciar a eso sin luchar. Cerré mi laptop sin responder a ninguno de los comentarios de Addison. Que se quedara con su momentito de victoria mezquina. Cuando regresara a casa, íbamos a tener una conversación muy distinta. Por primera vez desde que leí su comentario, sonreí. Addison no tenía idea de lo que había despertado en mí. Estaba a punto de descubrirlo. El vuelo de regreso se sintió como viajar hacia atrás en el tiempo. Cada milla más cerca de Ohio me despojaba de otra capa de la confianza que había construido en esas 3 semanas. Para cuando descendimos entre las nubes grises de noviembre rumbo a Cleveland, sentía como si me estuviera poniendo un abrigo viejo que ya no me quedaba. Pero esta vez algo era distinto. La mujer que se había ido a Europa quizá habría vuelto a caer en sus viejos patrones de acomodarse y guardar silencio. La mujer que regresaba había probado algo completamente distinto. Tomé un taxi a casa en vez de llamarle a Michael para que me recogiera. Fue un pequeño acto de independencia, pero se sintió enorme. Mientras el taxi avanzaba por los suburbios familiares, todo parecía más chico de lo que recordaba. Las plazas comerciales y los restaurantes de cadena que antes marcaban mi geografía ahora se veían limitados, predecibles. Mi departamento se sentía como un museo de mi vida pasada. La silla de Harold seguía en la esquina. Los cojines estaban exactamente en su lugar. Incluso la pila de correo que la señora Peterson había dejado en mi cocina parecía pertenecerle a otra persona. Eran cuentas y anuncios dirigidos a una mujer que ya me resultaba extraña. Había estado en casa menos de una hora cuando sonó mi celular. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Mamá, ¿ya volviste? Sí, acabo de llegar. Bien, bien. Necesitamos hablar. Había algo en su voz que no supe reconocer. No era el tono de exigencia con el que me había hablado la última vez, sino algo más apremiante. Creo que sí, le contesté. ¿Puedes venir esta noche? Miré alrededor de mi departamento. La maleta aún cerrada. Los recibos europeos asomándose de mi bolsa. La de antes habría dicho que sí de inmediato, habría corrido a resolver cualquier problema que reclamara mi atención urgente. Mañana, dije en cambio. Necesito esta noche para acomodarme. Pero mamá. Mañana, Michael. Colgué y apagué el teléfono. Esa noche desempacé despacio, tocando cada prenda como si fuera un artefacto de otra vida. El suéter de cashmere, las botas de piel, el vestido de flamenca que había usado en Barcelona. Los colgué con cuidado en mi closet, junto a la ropa práctica que había definido mi guardarropa por tantos años. El contraste era abrumador. Me preparé una cena sencilla y me senté en la mesa de la cocina a revisar las fotos en mi celular. 3 semanas de alegría y descubrimiento, ahora manchadas por el veneno de Addison, pero no destruidas por él. La mujer en esas fotos era alguien que yo quería volver a ser, alguien que estaba decidida a seguir siendo. A la mañana siguiente cayó una llovizna constante, ese típico cielo gris de Ohio que antes me hacía sentir atrapada en casa. Me vestí con cuidado, escogiendo el suéter de cashmere y las botas elegantes. Si iba a enfrentar a mi familia, quería hacerlo como la mujer que había recorrido ciudades europeas sola, no como la que pasó años encogiéndose para acomodarse a sus necesidades. La casa de Michael y Addison se veía igual por fuera. Pero al acercarme a la puerta, noté detalles que antes había ignorado, las camionetas de lujo en la cochera, el jardín perfectamente arreglado por profesionales. La corona de diseñador en la puerta que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en un mes de despensa. Esta vez, Michael abrió la puerta él mismo. Se veía cansado, de algún modo más viejo, con arrugas alrededor de los ojos que no recordaba haber visto antes. Mamá, pasa. La casa también se sentía distinta. Más tensa. Addison estaba sentada en la barra de la cocina, con la laptop abierta y las tareas de Tyler esparcidas frente a ella. Levantó la vista cuando entré, pero no sonrió. ¿Cómo estuvo tu viaje?, preguntó con un tono cuidadosamente neutral. Educativo, respondí.
Tyler estaba en la mesa, trabajando en lo que parecía ser una hoja de matemáticas. Me miró y me saludó con la mano. Hola, abuelita Diane. Papá dijo que fuiste a España. España, Francia e Italia, dije, sentándome a su lado. Te traje algo. Saqué de mi bolsa un paquetito, una camiseta del Barcelona que había comprado en una tienda cerca de la catedral. Los ojos de Tyler brillaron cuando la desplegó. ¡Qué padre! ¿Me la puedo poner? Termina tu tarea primero, dijo Addison con tono cortante. La miré, de verdad la miré. El maquillaje impecable, la ropa deportiva de diseñador, la manera en que dominaba el espacio como si le perteneciera. Y me di cuenta de que, en efecto, le pertenecía. Esa casa, esa vida, esa dinámica familiar. Todo eso lo había moldeado ella. Tyler, ¿por qué no subes a terminar tu tarea?, sugirió Michael. Necesitamos hablar con tu abuela de cosas de adultos. Cuando Tyler se fue, los tres nos quedamos en silencio un momento. Yo esperé a que ellos hablaran primero. Tenemos que aclarar algunas cosas, dijo Addison al fin, cerrando su laptop con un chasquido decidido. Sí, tenemos que hacerlo. Mira, sé que estás molesta por mis comentarios en Facebook, pero tienes que entender nuestra posición aquí. Manteniendo mi expresión neutral, pregunté. ¿Y cuál es esa posición? Michael se movió incómodo en su silla. Mamá, las cosas han estado muy difíciles desde que te fuiste. A Addison le redujeron las horas en la boutique y mis comisiones en la agencia de autos han bajado. Estamos atrasados con la hipoteca. Ya veo. ¿Y cómo es que eso es mi responsabilidad? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La expresión perfectamente compuesta de Addison titubeó por un instante. No se trata de responsabilidad, respondió con cuidado. Se trata de que la familia ayuda a la familia, ya sabes, como debe ser. Como debe ser, repetí lentamente. Dime, Addison, ¿exactamente qué has hecho tú por mí últimamente? Como familia. Parpadeó, sorprendida, claramente no esperaba esa pregunta. ¿A qué te refieres? A que sigues hablando de que la familia ayuda a la familia, así que me da curiosidad saber qué ayuda me han dado ustedes a mí. Bueno, te incluimos en las fiestas. Me incluyen como si fuera una invitada, no como la mamá de Michael. Michael intentó intervenir. Mamá, eso no es. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me llamó solo para saber cómo estaba? No para pedirme que cuidara a Tyler ni para que resolviera algo, sino simplemente para saber de mí. Ninguno respondió. ¿Cuándo fue la última vez que recordaron mi cumpleaños sin que yo se los recordara? El silencio se alargó todavía más. ¿Alguna vez alguno de ustedes me ha preguntado qué quiero, qué sueño, qué necesito? La compostura de Addison empezaba a resquebrajarse. Esto no se trata de lo que tú quieras, Diane. Se trata de hacer lo correcto por la familia. ¿Por cuál familia? Porque desde donde yo estoy sentada, parece que en realidad no soy parte de su familia. Solo soy un recurso al que recurren cuando necesitan algo. Eso no es cierto, dijo Michael, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi celular y abrí la app del banco. Déjenme mostrarles algo. En los últimos 5 años, les he dado $47,000. Para ayudarles con el enganche de la casa, reparaciones del coche, las cuentas médicas de Tyler, ese préstamo de emergencia cuando se les descompuso el aire acondicionado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No creo que jamás hubieran sumado el total. En esos mismos 5 años, ¿cuánto dinero han gastado en mí? Y no hablo de regalos de cumpleaños por compromiso. Hablo de invertir realmente en mi felicidad o en mi bienestar. Ninguno respondió. La respuesta es 0. Han gastado $0 en mí, pero sí han tomado 47,000. Y cuando, por fin, gasto mi propio dinero en mí misma, me avergüenzas públicamente por hacerlo. El rostro de Addison se enrojeció. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta de eso. Pensamos que querías ayudar. Sí quería ayudar, porque amo a mi familia. Pero hay una diferencia entre ayudar y dejarse usar. Usar, la voz de Michael subió de tono. Mamá, eso es horrible de decir.
¿De veras? Dime entonces, ¿qué pasaría si yo necesitara ayuda? Si me enfermara o ya no pudiera cuidarme sola, ¿estarían ahí para mí de la misma forma en que yo he estado para ustedes? La pregunta claramente los incomodó. Se miraron entre ellos, y esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Por supuesto que estaríamos, dijo Addison, pero sonaba ensayado. ¿De verdad estarían, o yo sería solo una molestia más? ¿Otro peso en su presupuesto ya apretado? Mamá, estás siendo injusta, dijo Michael. Nos importas. Les importa lo que yo pueda hacer por ustedes, respondí. Hay una diferencia, dije poniéndome de pie y alisando mi suéter. Quiero enseñarles algo. Saqué mi celular y busqué las fotos de mi viaje. No las que había publicado, sino las que había tomado solo para mí. Yo riendo con Rosa en la clase de cocina. Yo probándome una mascada vintage en París. Yo sentada sola en un café en Barcelona, viéndome realmente en paz. Así es como me veo cuando soy feliz, les dije, mostrando la pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que me vieron así aquí? Ellos miraron las fotos sin decir palabra. En este viaje descubrí algo importante. Descubrí que soy buena compañía para mí misma, que puedo tomar mis propias decisiones y vivir mi vida sin estar todo el tiempo preocupada por los problemas de los demás. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó Addison con un tono filoso, a la defensiva. Estoy diciendo que el viejo arreglo se terminó. Ya no soy su fondo de emergencia. Ya no soy su niñera automática. Ya no soy la persona de la que pueden depender para resolver sus problemas mientras ignoran mi existencia. Michael me miró con el rostro desencajado. Mamá, no puedes simplemente dejarnos así. No los estoy dejando. Estoy poniendo límites. Si quieren una relación conmigo, tiene que basarse en respeto mutuo y en cariño verdadero, no en conveniencia económica. Addison se levantó de golpe. Esto es ridículo. Estás siendo egoísta y dramática. La miré fijamente por un largo momento. Addison, revisaste todas mis fotos en Facebook y dejaste comentarios hirientes diseñados para hacerme sentir culpable por ser feliz. ¿Trataste de convertir mi alegría en vergüenza, y me llamas dramática? Su rostro se puso pálido. Creo que deberías irte, dijo en voz baja. Eso ya lo tenía pensado, respondí. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y volteé. Michael, si quieres tener una relación real con tu madre, no con tu cuenta bancaria, sino con tu madre, sabes dónde encontrarme. Pero si decides ponerte del lado de alguien que me trata con tal falta de respeto, entonces ya habrás tomado tu decisión. Los dejé ahí, sentados en su cocina perfecta, en su casa perfecta, rodeados de todas esas cosas que, en parte, mi dinero había ayudado a pagar. Mientras manejaba de regreso a casa bajo la gris tarde de Ohio, sentí algo que no esperaba, alivio. Durante años tuve miedo de que poner límites significara perder a mi familia. Pero ahora entendía que en realidad nunca los había tenido de verdad que perder. Lo que sí tenía, y lo había recuperado, era a mí misma. La guerra no había terminado, pero la primera batalla ya estaba ganada. Pasaron 3 semanas de silencio. Sin llamadas de Michael, sin peticiones de guardería, sin emergencias que requirieran mi intervención económica inmediata. Por primera vez en años, mi teléfono se mantuvo en calma. Y descubrí que la calma no era soledad. Era paz. Usé ese tiempo para redecorar mi departamento, no de forma drástica, pero sí con sentido. Moví el sillón de Harold para que quedara frente a la ventana en lugar de frente a la tele, creando un rincón de lectura con buena luz. Colgué las fotos de mi viaje por Europa en el pasillo, formando una pequeña galería de alegría que veía todos los días. Compré flores frescas para la mesa de la cocina, como lo hacía en Barcelona. Lo más importante, volví a cocinar para mí. Comidas de verdad, no solo recalentados o cenas de microondas. Preparé la receta de ravioles de Rosa, tomándome mi tiempo en cada paso, disfrutando tanto el proceso como el resultado. También empecé a decir que no. Cuando la iglesia llamó para pedirme coordinar la venta de postres navideños, rechacé amablemente. Cuando mi vecina, la señora Peterson, insinuó que necesitaba ayuda con sus compras de Navidad, le sugerí que contratara a uno de los adolescentes del edificio.
Cada no se sentía como una pequeña liberación. Un jueves por la tarde, a principios de diciembre, mientras envolvía los regalos de Navidad que había elegido con cuidado y cariño no por obligación, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Michael solo en el pasillo. Llevaba la ropa de trabajo, pero la corbata estaba floja y su cabello despeinado, como si se lo hubiera estado jalando con las manos. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Mamá. Michael. Nos miramos unos segundos. Lo vi distinto, más pequeño de lo que recordaba, menos seguro de sí mismo. ¿Puedo pasar, por favor? Me hice a un lado, pero no le ofrecí café ni lo invité a sentarse. Viejas costumbres que ya no iba a repetir. Él se quedó en mi sala, mirando a su alrededor como si la viera por primera vez. Sus ojos se detuvieron en las fotos de Europa, luego en las flores frescas sobre mi mesa. El lugar se ve diferente. He hecho algunos cambios. Mamá, necesitamos hablar. Te escucho. Respiró hondo. Addison y yo, hemos estado teniendo problemas. No respondí. Por primera vez, no iba a facilitarle la conversación haciendo las preguntas correctas ni mostrando la preocupación adecuada. Ha estado enojada desde el día que te fuiste. Muy enojada. Al principio era contigo, pero luego, se interrumpió. ¿Luego qué? Luego empecé a pensar en lo que dijiste, en cómo te tratamos, y me di cuenta de que tenías razón. Decirlo parecía costarle. Se dejó caer en el sillón, con los hombros vencidos. Nunca quise que fuera así, mamá. Te lo juro. Pero así fue. Sí, así fue. Guardamos silencio un momento. Afuera se escuchaban las voces de unos niños jugando en el patio del edificio, tan libres y alegres como esa ligereza que yo apenas estaba aprendiendo a recuperar. Addison dijo que tenía que elegir, continuó Michael. Entre apoyarla a ella o tener una relación contigo. Mi corazón se encogió y le dije que cualquier mujer que me pidiera elegir entre ella y mi madre no era alguien con quien quisiera casarme. Lo miré fijamente. ¿Qué? Nos estamos divorciando. Mamá, presenté los papeles la semana pasada. La noticia me golpeó como un puñetazo físico. No porque estuviera devastada, siendo honesta, la ausencia de Addison en mi vida había sido un alivio, sino por lo que significaba para Tyler, para Michael, para la vida que habían construido juntos. Michael, nunca quise. Sé que esto no se trata de ti. Bueno, no del todo. Me miró y por un momento vi a Harold en sus ojos. Ella me mostró quién era realmente cuando te atacó en línea. La mujer con la que me casé no habría hecho eso. O tal vez sí, yo simplemente no quería verlo. ¿Y Tyler? Custodia compartida. Estará conmigo la mitad del tiempo. La expresión de Michael se suavizó. Ha estado preguntando por ti, por tu viaje. Quiere ver las fotos que publicaste. Puede venir cuando quiera. Eso es en realidad por lo que estoy aquí. Michael se inclinó hacia adelante en el sillón. Quiero pedirte algo, pero quiero que sepas que está bien decir que no. Entenderé si dices que no. Le levanté una ceja. Tyler y yo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras se vende la casa y averiguo qué sigue. Addison puede quedarse temporalmente, pero no puedo pagar la hipoteca yo sola de todos modos. Tomó un respiro tembloroso. Me preguntaba si podríamos rentar tu cuarto libre por unos meses. Te pagaría renta de verdad, al precio de mercado, y ayudaría con la comida y los servicios, como socios iguales, no que tú nos cuides. La petición quedó suspendida entre nosotros. Hace 3 meses, habría dicho que sí de inmediato. Habría movido montañas para ayudar a mi hijo en crisis. Ahora me encontraba considerando realmente las implicaciones. ¿Cómo sería eso día a día? Parecía sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Esperarías que cuidara a Tyler mientras trabajas? ¿Que cocine todas las noches? ¿Que limpie después de los dos? El rostro de Michael se tensó. No. Dios, no. Mamá, tengo 38 años. Puedo cuidar de mí mismo y de mi hijo. Te estoy pidiendo rentar un cuarto,
no que seas nuestra empleada doméstica. Y si Tyler se enferma y necesita que alguien se quede con él, yo tomaré tiempo libre o arreglaré una niñera. Eres su abuela, no su madre suplente. Estudié su cara, buscando señales del sentido de derecho que había caracterizado nuestra relación por tanto tiempo. En cambio, vi algo que no había visto en años: respeto genuino. ¿Y Addison? ¿Vendrá aquí a recoger a Tyler? Me encargaré de todo eso. No tendría que interactuar contigo para nada. Asentí lentamente. Necesito algo de tiempo para pensarlo. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, lo siento por todo. Por haberte dado por sentado, por dejar que Addison te tratara así, por no darme cuenta de cuánto estaba sacrificando por nosotros. Lamento que haya tenido que perder mi matrimonio para darme cuenta, pero me alegra haberlo hecho. Después de que se fue, me senté en la silla de Harold junto a la ventana, viendo cómo la luz de la tarde se desvanecía sobre el patio. La vieja yo lo habría llamado de inmediato. Habría asegurado que, por supuesto, él y Tyler podrían quedarse. Habría empezado a reorganizar mentalmente mi vida para acomodarla de ellos. En cambio, me hice una taza de té y realmente lo pensé. Tener a Tyler cerca sería maravilloso. Extrañaba su charla brillante, sus preguntas interminables sobre todo, la manera en que todavía a veces se dormía apoyado en mi hombro durante las noches de películas. Y Michael, por primera vez en años, se me acercaba como igual, pidiendo ayuda en lugar de darla por sentada. Pero había trabajado duro para recuperar mi independencia. ¿Estaba lista para compartir mi espacio de nuevo, aunque fuera temporalmente? Esa tarde llamé a mi hermana Linda, algo que rara vez hacía últimamente. Diane, ¿todo bien? Todo está bien. Solo quería platicar. Le conté sobre la solicitud de Michael, sobre el divorcio, sobre la nueva dinámica entre nosotros. ¿Qué crees que debería hacer? Linda guardó silencio un momento. Honestamente, hace un año te habría dicho que huyeras. Siempre has sido demasiado generosa con ese chico, y él se ha aprovechado de eso. Pero por la manera en que describes esta conversación, parece que finalmente está madurando. ¿Entonces crees que debería decir que sí? Creo que deberías hacer lo que te haga sentir bien a ti, no lo que haga sentir bien a Michael, Tyler o a cualquiera más. ¿Qué me hace sentir bien a mí, Diane? Esa noche, me acosté pensando en la pregunta. ¿Qué era lo correcto para mí? La respuesta, cuando llegó, me sorprendió por su claridad. 2 días después, Michael volvió por mi respuesta. Esta vez, lo invité a sentarse en la mesa de la cocina y le preparé café a los dos. He pensado en tu solicitud, dije, y estoy dispuesta a intentarlo. Con condiciones, asomó una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué condiciones? Saqué un papel donde había escrito todo. Primero, esto es un contrato de renta entre adultos. Me pagas $800 al mes, lo cual incluye servicios. Compras tus propios víveres y cocinas tus comidas, aunque eres bienvenido a cenar conmigo si avisas con anticipación. Asintió. Segundo, no soy la cuidadora de Tyler. Me encanta pasar tiempo con mi nieto, pero debe ser porque yo quiero, no porque tú necesites que lo haga. Entendido. Tercero, tú te encargas de las áreas comunes. Haces tu propia lavandería. Limpias después de ti y enseñas a Tyler a hacer lo mismo. Por supuesto. Cuarto, este acuerdo es mes a mes. Cualquiera de los dos puede terminarlo con 2 semanas de aviso si no funciona. Eso es justo. Levanté la vista de mi lista. Y quinto, si Addison alguna vez viene a este departamento y me trata con falta de respeto, te largas inmediatamente. No voy a ser atacada en mi propia casa. La mandíbula de Michael se tensó. No será un problema. Me aseguraré de que no lo sea. Extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Gracias, mamá. Nos estás salvando la vida. No, dije con firmeza. Te estoy ofreciendo un acuerdo de renta justo. Ustedes se están salvando a sí mismos. Él sonrió. Y por primera vez en años, parecía genuino. ¿Cuándo podemos mudarnos?
el próximo fin de semana. Esa tarde, llamé directamente a Tyler. Contestó al segundo timbrazo, sin aliento de la emoción. Abuela Diane, papá dijo que vamos a vivir contigo un tiempo. Sí. ¿Estás emocionado? Súper emocionado. ¿Puedo ver todas tus fotos de Europa? ¿Y me puedes enseñar algunas palabras en español? ¿Y podemos cocinar juntos a veces? Su entusiasmo era contagioso. Podemos hacer todas esas cosas. Abuela, sí, cariño. Lamento que mamá haya sido mala contigo en Facebook. Papá me lo explicó. Eso no estuvo bien. Se me apretó la garganta. Gracias, Tyler. Eso significa mucho para mí. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, bebé. Después de colgar, me senté en mi apartamento silencioso, mirando el espacio que pronto se llenaría nuevamente con los sonidos de la familia. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no desaparecería para atender sus necesidades. No me achicaría para acomodar sus expectativas. Esta vez permanecería completa. 6 meses después, Michael y Tyler se mudaron a su propio departamento al otro lado de la ciudad. Nuestra convivencia había funcionado de maravilla, basada en respeto mutuo y afecto genuino, en lugar de obligación y culpa. Tyler seguía viniendo todos los domingos para nuestras clases de cocina, y Michael llamaba con regularidad solo para platicar. Yo seguí viajando, no grandes tours por Europa, sino escapadas de fin de semana a lugares que siempre había querido conocer. Tomé una clase de cerámica y me uní a un club de lectura. Salí con un viudo amable llamado Frank, que me trataba como si realmente valiera su tiempo y atención. Y cada mañana despertaba en mi propio espacio, rodeada de la vida que había elegido para mí misma. Algunos días, las obras de arte de Tyler colgaban en mi refrigerador, evidencia del amor que compartíamos. Otros días, flores frescas llenaban mis jarrones, evidencia del amor que había aprendido a darme a mí misma. La mujer invisible se había ido. En su lugar estaba alguien de quien me sentía orgullosa de ser. Ahora siento curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta aquí.